¿Qué tal, hermanos neocepraínos? Bienvenidos todos. Estamos con nuestro hermano Raúl Odría, ¿no? Y justamente vamos a empezar este webinar, que es el webinar 31, acerca del tema Perspectivas Económicas 2021-2023 y las empresas en el Perú. Nuestro hermano Raúl es contador público, ¿no es cierto? Y tiene estudios con especialidad en el tema económico, ¿no? Es director responsable de empresas consultoras, ¿no? Debidamente inscritas, tales, y obviamente que han trabajado con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, con la Contraloría General de la República. Es un hermano de la 17 promoción, y tenemos el gusto de poder tenerlo acá con nosotros. También ha sido vicepresidente de la Asociación León Ciopraína, como hemos estado conversando hace un momento, y obviamente hay mucha expectativa por escucharlo y porque nos explique acerca de las perspectivas económicas que obviamente todo el mundo queremos saber, sobre todo en esta coyuntura tan especial. Así que, don Raúl, bienvenido a su casa Leoncio-Pradina, y bueno, le dejamos las cámaras y el micro para que usted nos pueda explicar acerca de este interesante tema. Bienvenido. Buenas noches, mi estimado Juan, muy agradecido por tus cordiales palabras de bienvenida. Quiero, antes de iniciar esta conferencia, me va a permitir agradecer, en primer término, a los directivos de la Asociación de Exalumnos del Colegio Militar Leoncio Prado, organizadores de este evento, que han hecho posible mi participación el día de hoy y obviamente reciban mi agradecimiento. Agradezco también de forma especial a todos aquellos compañeros y excompañeros que me están permitiendo ingresar a sus hogares y acompañarme en esta presentación virtual, cuyo propósito es brindar una apreciación general sobre un tema que resulta de interés y de importancia, dadas las circunstancias e implicancias singulares en que nos venimos desarrollando en el país. Como ustedes saben, una perspectiva corresponde a un punto de vista concreto y particular que tiene una persona sobre determinado asunto. Y eso es a lo que hoy me voy a referir precisamente e intentaré transmitir en relación al tema económico y al escenario en que se encuentran inmersas las empresas de nuestro país, así como el futuro de las mismas, dentro del marco complejo en que se encuentran. Muy bien, con mi agradecimiento del caso, me voy a permitir entrar al tema en cuestión. El tema es perspectivas económicas y esto es la forma en que vamos a iniciar. Como todos ustedes saben, los efectos de la pandemia, los resultados macroeconómicos del año 2020, 2021 inclusive, así como los posibles problemas y asuntos estructurales que viene afectando el comportamiento de las empresas financieras en el Perú, han generado una situación de incertidumbre y una situación muy singular. Hoy día trataremos de evaluar el futuro de las empresas no financieras en el país, así como algunas sugerencias de acciones relacionadas con la forma de poder paliar los efectos de la crisis. Ese es el tema de la presentación y vamos a ver el segundo, por favor. Como dije en su momento, las empresas no financieras peruanas, independientemente del sector en que se encuentren o donde concurren sus actividades, se han visto expuestas a factores negativos de importancia que pueden afectar el buen futuro de ellas y maltratar el concepto de empresa en marcha en los próximos años. El control de la pandemia, las políticas económicas, el sistema financiero nacional, la estabilidad política que se requiere en forma urgente y la necesaria adecuación de las empresas asumirán un rol fundamental con el propósito de poder sobrellevar
los estragos que estos últimos 14 o 15 meses vienen suscitando en las empresas en el país. Por favor. El factor fundamental que ha contribuido a la situación de deterioro en que se encuentran las empresas peruanas surge a partir de la declaratoria, digamos, de emergencia nacional que asume el gobierno en relación a la declaración de pandemia establecida por la Organización Mundial de la Salud, en la cual se veían comprometidas más de 100 países del mundo en forma simultánea, y por supuesto que hacía presumir efectos letales y de graves consecuencias para las personas a nivel mundial. En efecto, el gobierno asume este rol casi inédito, cuyo único antecedente podría, digamos, remontarse a nivel de la magnitud con la famosa gripe española de 1919, que se supone generó fallecimientos de casi 60 millones de personas a nivel de Europa. El Estado peruano asume el compromiso de la pandemia, asumiendo diversas normas que en una u otra forma estaban referidas al confinamiento de la población. Se establece el toque de queda, el cierre de las fronteras, impidiendo el acceso de, digamos, medios de transporte aéreo, la suspensión de medios de transportes internos, etc. Aparejado al confinamiento de la población, se asocian otras medidas, como es el aislamiento social obligatorio, en la cual las personas solo podían transitar por motivos establecidos relacionados con asuntos sanitarios o algunas actividades autorizadas por las normas que dictaba el gobierno. Se establece la suspensión perfecta del trabajo, es decir, que las entidades pueden acreditar, digamos, la suspensión de su relación laboral con sus trabajadores y con el propósito de poder sobrellevar, digamos, la paralización y restricciones en las actividades, tanto públicas como privadas, que se establecieron. Toda esta situación, que se inicia a partir del día del 15 de marzo, ¿no es cierto?, genera un escenario muy singular en la cual se establece un efecto devastador en relación a las empresas, a las personas y a todas las entidades del país, porque no solamente son las medidas asumidas por el gobierno frente a un problema casi inédito en la cual se presumía que el Estado peruano no estaba preparado para hacer frente a nivel sanitario y también económico, sino que confluyen otras situaciones como que voy a tocar más adelante, como podrían ser básicamente los aspectos estructurales y deficiencias que viene observándose a nivel de comportamiento en los últimos años. Pues bien, el factor fundamental de la perturbación que se genera a nivel del comportamiento de las empresas, a nivel de su economía y sus finanzas, se inicia básicamente con un aspecto singular el día 15 de marzo del año 2020. Por favor, pasamos. El tema de la pandemia no solamente generó un efecto devastador y develó situaciones muy singulares que se venían presentando en el país, que asumen un comportamiento asociativo, ¿no?, efectos nocivos en el comportamiento de las empresas en general. Estos factores que denomino estructurales y que todos ustedes probablemente identifican, vienen afectando el adecuado desarrollo de las entidades empresariales. El primer aspecto que quiero mencionar es la dependencia externa y actividades primarias. El Perú mantiene una relación comercial muy importante con países del exterior, con el propósito de
que sus actividades primarias asociadas con lo que es explotación de minerales, pesquería, agricultura, puedan ser, digamos, ofertadas en base a los requerimientos de los socios estratégicos que el país mantiene en forma especial y singular. El segundo punto, y que por cierto tocaré un poco más adelante, con el propósito de que en esta primera, digamos, presentación pueda desarrollar algunos, en forma general, algunos de los factores estructurales que estimo se vienen suscitando y que al colisionar con la pandemia, como dije hace un momento, y el estado de emergencia decretado por el gobierno, ha creado pues un clima no solamente singular, sino también devastador. Uno de los aspectos fundamentales de estos elementos estructurales viene asociado con la informalidad. La informalidad en el país es y representa uno de los elementos muy importantes que no se están, digamos, afrontando desde hace muchísimos años. De acuerdo a estudios efectuados por el Banco Mundial, se estima que la informalidad representa aproximadamente el 75 al 77% del movimiento económico en el país. La informalidad, como ustedes saben, son aquellas actividades que se efectúan al margen de las regulaciones del Estado y no son, digamos, y no se atienden las normativas ni de orden tributario ni orden laboral. Esta informalidad viene asociada con actividades casi siempre de escala reducida y actuando, digamos, un poco al margen de la ley. Sin embargo, en el país tenemos un 77%, subrayo, información proporcionada por el Banco Mundial, que representa parte de la estructura económica que se da en el país. Otro aspecto que viene, digamos, incidiendo como factor estructural es la estructura productiva deformada que el país ha logrado, digamos, ha mantenido por años. Se han mantenido actividades terciarias, el comercio, actividades extractivas, minerales, y no se ha privilegiado como correspondería al sector manufacturero industrial. El déficit y la precariedad de la infraestructura nacional es un elemento muy importante. Según estudios, se estima de que el Perú tendría un déficit aproximado de 56.000 millones de requerimientos de obras que se requieren para viabilizar el país, creando no solamente redes de comunicación, caminos, puertos, centros educativos, postas sanitarias, etc. Es evidente que la infraestructura nacional es deficitaria, es precaria, y esto ha quedado claramente reflejado en las carencias que se generaron en el problema de emergencia nacional que venimos afrontando hasta el día de hoy, donde los centros de asistencia médica fueron insuficientes, las camas UCI estuvieron sobredemandadas y inclusive no se contaba siquiera con balones de oxígeno. El acceso limitado a medios crediticios es uno de los aspectos que estimo corresponde a un elemento estructural que el país no ha podido todavía encarar y afrontar con la necesaria urgencia que se requiere. Existe un sistema financiero con volúmenes de actividad bastante restringidos, con sectores privilegiados, con las tasas más altas casi a nivel mundial, etc. Y obviamente el comportamiento del sistema financiero no ha coadyuvado a propender una adecuada, digamos, desarrollo de las empresas, en las cuales obviamente siempre se ven con recursos mermados respecto a las posibilidades crediticias en los productos que el sistema financiero ofrece. El sistema financiero, entiendo, debiera ser parte de una seria preocupación para modificar los enfoques que han venido desarrollando en los últimos años, y más adelante podré mostrar algunas cifras relacionadas con los efectos que han tenido estas
políticas de orden administrativo inadecuadas, por denominarlas en alguna forma, de parte de las entidades que conforman el denominado sistema financiero peruano. Otro de los elementos estructurales que se vienen suscitando con una suerte de presión injustificada, con una suerte, digamos, de falta de evaluación de la realidad, está referida a las inadecuadas políticas de orden tributario y de orden laboral que el país mantiene. Los aspectos tributarios cada día son más engorrosos, más complicados, requieren para su atención apropiada de costos adicionales que podrían afectar las estructuras mismas de las pequeñas empresas en especial. Pero no solamente es eso, sino las políticas tributarias en el país se vienen asociando con exoneraciones, con regímenes especiales y con una fuerte carga tributaria para el sistema formal, en el entendimiento de que el sistema de informalidad, que como hace un momento mencioné, podría estar referido al 77% de las actividades del país, prácticamente participa en forma indirecta y no se acoge a las normas propiamente dictadas por el gobierno. Limitado volumen de inversión pública y privada es un elemento muy importante que el país no ha podido contar para el desarrollo de una infraestructura conveniente y apropiada y generar, digamos, actividades de orden público que puedan respaldar ciertas actividades. Existen proyectos que no necesariamente gozan de buena calidad. Creo que todos conocen lo que viene sucediendo con la inversión de casi 4.000, 5.000 millones en la Pampilla, o lo que representó el costo de la carretera interoceánica, que al final los efectos económicos que pueden haber redundado en el país no son visibles y que en una u otra forma representan, bajo mi perspectiva, bajo mi propia forma de ver las cosas, proyectos de baja calidad que no han debido ser, digamos, priorizados en el país. Uno de los elementos que todos sufrimos y todos percibimos día a día y que requiere también ser evaluado, replanteado, corregido, modificado, etcétera, son las deficiencias del Poder Judicial y el Ministerio Público. Hoy día, el Poder Judicial y el Ministerio Público estimo que no estarían cumpliendo a cabalidad el rol que las normas le han otorgado y que la sociedad requiere con el propósito de mantener una estabilidad interna y poder tener, digamos, en el país acciones judiciales y un ministerio público encargado de investigaciones que sean ágiles y que no afecten las imágenes de las personas en forma injustificada. Estos son, en forma general, los factores estructurales que podría referirme. Sin embargo, no son todos. En este momento, por favor, existen otro tipo de debilidades que contribuyen a crear escenarios negativos. Ya hemos identificado que el factor fundamental ha sido la pandemia que determinó, reveló, exhibió en forma, digamos, impensada, el total nivel de carencias que había en el país. Pues bien, existen, aparte de las estructurales, la corrupción en el Perú. La corrupción en el Perú es una lacra, es una suerte de pandemia moral que nos viene afectando de toda la vida. La corrupción se dice que representaría algo así como 10.000 millones de dólares de pérdidas en los gastos del país en forma anual. Sobre la corrupción se ha dicho mucho. Hoy día, justo antes de presentarme, leía El Comercio. El diario El Comercio mencionaba de que la Contraloría General de la República no se encuentra en capacidad de poder sancionar aproximadamente 15.000 funcionarios de entidades públicas que habrían incumplido con sus labores funcionales. Eso no es únicamente un elemento que se presenta en el año 2020 y 2021. Estamos hablando que en 2 años habrían 15.000 casos que por falta
y carencia de normativas apropiadas, el país no puede resarcirse de los actos inapropiados que cometen algunos malos elementos que forman parte de la burocracia nacional. El país, y este es un tema que quisiera robar unos minutos a ustedes, presenta una situación histórica de corrupción muy grave. Me permitiría mencionar el libro de Historia de Corrupción del Perú, de Alfonso Quirós, o de Jorge Basadre, el insigne, digamos, hombre de Tacna, que nos legó la historia de la República, o Peter Klein, etcétera, que en una u otra forma han venido graficando en la historia del tiempo, en estos 200 años de República, cuáles han sido los efectos de la corrupción, cómo han comprometido y han impedido un desarrollo apropiado a nivel país. Pues bien, esa es la corrupción y en una otra forma, quien habla ha tenido un poco, he sido parte del denominado Sistema Nacional de Control, por algo así por 12, 15 años. El Sistema Nacional de Control, como ustedes bien saben, tiene como ente rector a la Contraloría General de la República, a los órganos descentralizados y a las sociedades de auditoría que efectúan y se adscriben al Sistema Nacional de Control mediante contrataciones para trabajos especiales que se realizan a nivel de administración pública. En 15 años de mi actividad profesional vinculada con el Sistema Nacional de Control, he tenido oportunidad de transitar por muchísimas empresas del Estado, y como son el caso de Electroperú, Compañía Peruana de Vapores, la popular EXA, que fue una herencia que nos dejó el gobierno militar, y etcétera, Electrolima, Siderúrgica Peruana, y en todas ellas, entidades donde participé, siempre se encontraron situaciones singulares de manejos aparentemente inapropiados de los recursos del Estado y que sin embargo no tuvieron medidas correctivas apropiadas, y esto ha sido una corriente permanente desde que este país vio, digamos, su independencia hace 200 años. Les sugiero ver lo que dice este joven escritor Alfonso Quirós en la historia de la corrupción del Perú y de los otros autores, Basadre, para tomar conciencia de que si no combatimos la corrupción, el país no podrá seguir adelante en sus acciones para poder percibir una sociedad mejor, un mundo más justo y más racional. La inseguridad ciudadana es algo que todos nosotros lo percibimos. Se menciona de que a nivel diario en Lima metropolitana se sustraen, se roban, se asaltan aproximadamente a nivel de 15.000 celulares que son apropiados de forma indebida por esta delincuencia. La inseguridad ciudadana es uno de los lastres que pesan en la ciudad, hacen una situación casi invivible, genera angustia emocional en las personas y obviamente no está siendo encarada y corresponde a una de las debilidades que están contribuyendo a crear estos escenarios negativos a los que me estoy refiriendo. La incertidumbre e inestabilidad, bueno, estamos viendo lo que se viene suscitando día a día. El país no tiene en este momento claro cuáles son el camino y las vías que va a seguir. Existe una inestabilidad total, ¿no? En los últimos 3 años hemos tenido 3 o 4 presidencias transitorias, formales, etcétera, etcétera. Y esto ha generado un nivel de incertidumbre, un nivel de inseguridad, una falta de saber qué nos depara el futuro, cómo debemos comportarnos para tener, digamos, las tranquilidades que se requieren en un desarrollo de la empresa. Obviamente, todo lo que estoy mencionando viene asociado no solamente para las empresas en general, sino a los componentes de las empresas, que somos todos los que estamos hoy día presentes, ¿no? Los que participamos, vivimos, trabajamos y estamos cerca a las empresas, y que todos los días tenemos que estar, digamos, afrontando, ya sea la corrupción, como mencioné, que tiene raíces profundas, que tiene, digamos, situaciones
no sancionadas. En este país los niveles de corrupción no tienen un alto índice de atención por parte del Poder Judicial, en lo cual básicamente terminan prescribiendo los posibles delitos, no existen reparaciones civiles, etc. La inseguridad ciudadana, acabo de mencionarlo, la incertidumbre, inestabilidad. Y por cierto, lo que todo día estamos viendo en estos últimos meses, la confrontación política. La confrontación política que no nace de aspectos ideales o de una visión singular que se quiera requerir para el país. Surge básicamente una confrontación política de, digamos, y si me permiten ustedes utilizar un término, de bajo nivel, ¿no? Donde el ataque artero, donde el insulto o el meme, etcétera, son los mensajes que se vienen brindando. La confrontación política ha sido, y lo voy a mencionar más adelante, uno de los factores fundamentales en la destrucción un poco del aparato del Perú como Estado desde el año 30 hasta la fecha. Y no hay forma de poder resolver estas situaciones. Pues bien, estas son las debilidades adicionales que conjuntamente con el tema de la pandemia y conjuntamente con el tema de los elementos estructurales que me he referido en forma rápida, porque el tiempo un poco que es mi peor enemigo en este momento, nos permiten ver un escenario bastante complicado en el cual las empresas han tenido que afrontar. Por favor. Antes de entrar al análisis económico de algunos de los efectos que me permito mencionar algunos elementos teóricos que considero valiosos con el propósito de ubicarnos respecto al tema que voy a desarrollar. Es obvio que las normas que dicta el Estado para el ordenamiento económico del país, de acuerdo, están asociadas al modelo económico asumido. Hoy día nuestro país tiene un modelo de economía social de mercado, ¿no es cierto?, que está orientado a que el Estado desarrolle, actuar en determinados sectores con límites de salud, educación y seguridad, ¿no? Es un esquema neoliberal que se viene aplicando y que obviamente ha sido parte de la exhibición de carencias con que el Estado no ha podido responder a todos los elementos que vengo señalando. Ninguna de las decisiones del gobierno que se encuentran relacionadas o asociadas con la política económica deja de tener incidencia y efecto sobre el comportamiento de las empresas. Esta es, podríamos decir, una verdad de perogrullo, es una verdad que en una u otra forma, todo lo que el Supremo Gobierno toma como decisión tiene un efecto y favorable y muy pocas veces afecta a las empresas. Entonces, las decisiones del gobierno tienen que ser meditadas, consensuadas y manejadas a un nivel, digamos, de las instancias de diálogo que se requieren por los organismos que representan, y en una otra forma, esto no viene sucediendo. Pues bien, este es un elemento que vale la pena tomarlo en cuenta ahora que estamos próximos a un posible cambio de gobierno. Las políticas y objetivos de la macroeconomía son expresadas en diversos aspectos. El crecimiento económico es el más importante, digamos, es uno de los primeros que puedo mencionar respecto al Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? El fomento del empleo, la estabilidad de precios, el régimen monetario, los tipos de interés, la política fiscal, o sea, los impuestos, y la política cambiaria, que viene asociada con el tema de divisas, importaciones, exportaciones. Estas son las políticas y objetivos de un crecimiento económico que, tomados en su conjunto, permiten reflejar el comportamiento favorable o desfavorable a nivel de las entidades en general. Las políticas económicas, como es obvio, se formulan a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas a través del marco macroeconómico multianual
que fue un organismo constituido por ley en el año 2013. En esta constitución de esta norma, que en este momento la menciono, la Ley de Fortalecimiento de Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero, que fue el Decreto Legislativo 1276. En esta norma se constituye el famoso MMM, que no es otra cosa que lo que acabo de mencionar, el Marco Macroeconómico y Multianual, encargado de las proyecciones, supuestos y alcances que son realizados a su vez por un organismo creado también en la norma a la cual me he referido, que se denomina el Consejo Fiscal. La economía, como ustedes saben, es una ciencia social no exacta, una ciencia que está sujeta a factores de orden doctrinario y académico, encargada de asignar una administración de los recursos escasos, que es la definición más general que se aplica a lo que es la economía. La economía, en una otra forma, como he mencionado, no es una ciencia social, es una ciencia social, perdón, no exacta, mediante el cual se dan procedimientos de deducción lógica y razonable, a efecto de postular, pues, conclusiones y predicciones respecto a la realidad en que nos encontramos. Estas hipótesis metodológicas, en una otra forma, son contrastadas y analizadas por los hechos finales, con el propósito de medir y evaluar, digamos, los vaticinios que se dan en estos supuestos macroeconómicos. El análisis económico a nivel teórico se da básicamente en dos ramas, la macroeconomía y la microeconomía, ambos aspectos o ramas que vienen unidas consustancialmente y dependen complementariamente una de otra. La microeconomía se define básicamente como la macroeconomía es el estudio de los aspectos globales de la economía a nivel, digamos, monetario y tomados en un conjunto referido a indicadores, ciclos, etc. La microeconomía se está relacionada con el comportamiento individual de la empresa o de una entidad, digamos, que se constituye como agente económico desde el punto de vista individual. La microeconomía alimenta la macroeconomía, ¿no es cierto?, en una suerte de contabilidad de cuentas nacionales, y la suma de todos los elementos que se dan a nivel de la microeconomía se reflejan en los indicadores o resultados que se otorgan y que la macroeconomía nos proporciona permanente y periódicamente. Entonces, si lo vemos como que la microeconomía alimenta por la suma de sus componentes todo lo que viene a ser el aspecto global de la economía tomada en su conjunto, referida a las mediciones, etcétera, de la macroeconomía, podemos tener muy claro que ambas son consustanciales y que en una u otra forma lo que sucede o lo que refleja la macroeconomía es en una u otra forma lo que viene sucediendo a nivel de las unidades económicas en la microeconomía. No sé si está claro lo que acabo de exponer, pero en una otra forma ese es el vínculo, esos son los aspectos inherentes y complementarios que se dan en la relación de estas dos ramas del análisis económico. Pues bien, ya hemos visto cuáles son los elementos perturbantes, ya hemos visto los alcances de la política económica que se vienen dando en el país. Vamos a entrar ahora al tema sustancial de qué viene sucediendo en el país. Un minuto, voy a tomar un poco de agua y vuelvo con ustedes. Pues bien, ustedes pueden ver el cuadro que se ha elaborado para esta conferencia,
referida a los resultados macroeconómicos en el Producto Bruto Interno del país por los años 2018, ¿no? Y 2019, 2020 y parte del primer trimestre de 2021. ¿Ok? A simple vista podemos percibir que en el año 2020, ¿no es cierto?, hemos tenido indicadores y resultados realmente de grave preocupación que han determinado un retroceso en la producción de bienes y servicios del país del orden del 11.1%. Esto de crecimiento, que no se venía presentando hace muchos años, ¿no es cierto?, ha afectado sustancialmente, como ustedes podrán percibir, con la construcción, al comercio, a alojamientos y restaurantes que han tenido una caída descomunal luego de haber estado viviendo el denominado boom gastronómico en el Perú. Pues bien, la caída del 50% en alojamiento y restaurantes, que además en el primer trimestre del año 2021 se reedita con un 30%, hace percibir que gran parte de las entidades que conforman esta actividad van a tener que salir de mercado, van a ser pulverizadas y no van a poder seguir brindando los servicios. Eso es una forma, digamos, general, lo que los resultados macroeconómicos, que como mencioné hace un momento, viene a ser la suma de todos los aspectos relacionados con las empresas, la microeconomía llevada a términos globales. Son totalmente negativos y veremos qué pasa con otros cuadros que vienen vinculados con la política económica a la que nos hemos referido en forma general. Por favor. Como un aspecto fundamental, quiero decirles, el Perú ocupa un puesto 51 del ranking de 196 países respecto al volumen de su Producto Bruto. Y como referencia, el Producto Bruto ascendió en el año 2019 a la suma de 757.000 millones de soles. Estamos hablando de que el Perú tiene actividades a nivel de globales en su economía y tomadas en conjunto, más o menos 200.000 millones de dólares como operaciones. Eso es un poco lo que sucede en el Perú. Al haber tenido las caídas que acabo de exhibir, podrán imaginarse que la situación es realmente de preocupación significativa. El Producto Bruto Interno, bueno, es un elemento de medición que, a manera referencial, me permito mencionar, fue creada en el año, se constituyó como principio económico en el año 1940, en 1944, básicamente se acordó asumirla a nivel de uso internacional y conjuntamente con el acuerdo asumido en el año 1940, a ver un momentito, un momento por favor, a veces las notas... como decía, en 1940 fue creado como un principio económico. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, se asume como un elemento de medición con el propósito de homogenizar las economías a nivel mundial, ¿no es cierto? Y en esa misma conferencia de Bretton Woods se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que en una otra forma requería de una homogeneidad de medición para efecto de su gestión financiera a nivel mundial. Anteriormente, al año 44, los países manejaban lo que se denominaba la contabilidad de cuentas nacionales, que obviamente tenían, digamos, y reflejaban aspectos no tan puntuales y metodológicamente como el Producto Bruto Interno. Sin embargo, quiero mencionar lo siguiente. El Producto Bruto Interno en el Perú adolece de algunos defectos metodológicos significativos. Como indicadores pueden ser tomados en consideración, pero
es bueno subrayar, por ejemplo, de que los índices al cual me he referido hace un momento, ¿no es cierto?, reflejado en el comportamiento de 2018, 2019 y 2020 inclusive, no necesariamente pueden tener un correlato exacto con la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente el Producto Bruto Interno en el Perú no incorpora en sus niveles de medición global, por ejemplo, a gran parte del sector informal. El sector informal, que es un comportamiento no visible para la administración, no se refleja a nivel de importancia en el Producto Bruto Interno peruano. Y eso porque en una otra forma no existen formas de medir este tipo de comportamiento. Otro de los aspectos que preocupa en el asunto del Producto Bruto peruano, ¿no es cierto?, es básicamente que no solamente no incorpora a los elementos informales, cuya presencia obviamente se dan por otro tipo de mecanismos, pero en gran el porcentaje del 77% que representa en las actividades nacionales no tiene una cabal expresión probablemente en los índices y las proyecciones macroeconómicas. Por otro lado, el Producto Bruto tampoco incluye las denominadas actividades ilícitas, como son pues narcotráfico, tala indebida de árboles, minería ilegal, etcétera, que son actividades muy lucrativas en el país, etcétera, pero que no están reflejadas bajo ninguna forma en este tipo de indicadores o proyecciones. Otra de las limitaciones que se le ha asignado al Producto Bruto Interno, en la cual simplemente la menciono como un aspecto referencial, porque al final de cuentas es un indicador que nos permite, con las dificultades que he mencionado, ¿no es cierto?, con los aspectos que he mencionado, tener una idea, ¿no?, por lo menos de lo que está sucediendo en el país. El hecho de no incorporar, como he dicho, la informalidad, las actividades ilícitas, ¿no?, en una otra forma, podrían desvirtuar en parte los índices que posiblemente estarían exhibiendo un nivel de mayor impacto al que los indicadores del 11.1% exhiben en este momento, ¿no? Eso es un poco lo que me preocupa del Producto Bruto Interno peruano, que requeriría de algunos ajustes metodológicos para hacerlo más eficiente, ¿no? Y, por supuesto, hay otro tema, que el Producto Bruto Interno no refleja, digamos, el nivel de distribución. Se utiliza mucho en algunos casos el Producto Bruto Interno per cápita, en el cual se divide entre el número de población, el monto de los resultados, pero ese es un indicador que no corresponde pues a la realidad del país, donde la concentración de riqueza se da en los sectores, digamos, porcentuales mínimos. Otro aspecto que no mide el Producto Bruto Interno son los aspectos de calidad y bienestar, ¿no? Los aspectos de calidad y bienestar no son percibidos por el Producto Bruto Interno, el cual se orienta básicamente a un aspecto complementario, que es lo que corresponde cuando hablamos del desarrollo económico. El desarrollo económico sí está orientado al tema de bienestar de la población, básicamente. El Producto Bruto, con sus indicadores, no nos puede dar esas referencias. Por favor. Bueno, ya que vamos a seguir un poco mencionando, el cuadro que están ustedes percibiendo, podrán visualizar las variaciones porcentuales del Producto Bruto en los últimos años. De 2013 se nota de que el Producto Bruto, que anteriormente fluctuaba entre 6, 7 y hasta 8%, etcétera, ha ido teniendo, digamos, un vaivén de caída, ¿no? También es así que en 2014 se baja a 2.4, o sea, se crece en un porcentaje pero minoritario. En el 2015 3.3, en 2014
2016, etcétera, 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 hasta que ya llegamos al 2020, donde la caída es del 11.1%. Los años anteriores al 2019 se incorporan pues los temas de incertidumbre, los temas de confrontación, que de una u otra forma reflejan este, digamos, menor crecimiento en la economía interna del país y que en una u otra forma viene asociada con un proceso político que nos ha legado a 3 o 4 presidentes en el lapso de 3 años. ¿Dónde y cómo, qué ha pasado con el Producto Bruto? Que como lo he dicho, bueno, en 2020 hemos tenido una caída de 11.21, pero esta caída nos remonta a que históricamente el Perú ha tenido caídas significativas. Cuando digo caída, me refiero a decrecimiento de los bienes y servicios producidos en el país, ¿no? Ese es un poco el término más apropiado. Si en el año 2020 hemos tenido 11.1 de decrecimiento económico en las actividades internas, en el año 89 y 90 hemos tenido 12.3 y 5 básicamente. Y en el año 83, 10.4. Voy a tratar de tocar históricamente qué puede haber sucedido estos años. El año 1983 estuvo asociado con el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien heredó un país luego de 8 años de gestión producto de un golpe militar que se dio en el año 68, ¿no es cierto? Y que generó, pues, algunos aspectos singulares en su administración. En el año 83 hay una caída de 10.4 que vendría a ser un poco explicada, primero, por los desajustes en el sistema, digamos, agrícola del país, luego de la inadecuada reforma agraria y expropiación que se efectuó, digamos, por parte del gobierno militar en los años 68, etcétera, que destruyó en parte, ¿no?, el sistema agrícola que teníamos en el país y creó asociaciones cooperativas que no estuvieron a la altura de las necesidades que el país requería. Otro elemento que interviene en el año 83 es, sin lugar a duda, el crecimiento de esta besanía sanguinaria que representó Sendero Luminoso. Los movimientos de terrorismo, ¿no?, perturbaron permanentemente la tranquilidad del país, destruyeron, digamos, empresas, generaron sobrecostos de protección y básicamente fue incertidumbre. En el año 89 y 90, bueno, ya muchos seguramente pueden recordarlo, fue un año realmente catastrófico, una caída de 12.3% y en el año 90 menos 5%. ¿Qué pasó en el 89? Bueno, lo que pasó es que tuvimos una inflación de casi 7.500%, ¿no es cierto? Una recesión de mercado, la combinación de inflación con recesión, que se reconoce con el concepto de estaflación, y la estaflación es lo que fue, digamos, el elemento predominante en el año 89, donde se suscitaron distorsiones de precios, donde hubo un desequilibrio fiscal de mayor magnitud, con una caída de recaudación, el financiamiento del déficit fiscal se retroalimentaba sobre la base de lo que se denominaba la maquinita emisora de billetes, y llegó un momento, pues, de que tomar un bus o comprar un pan costaba 2 millones de INTIs en ese momento. Todos probablemente recordarán esta época no tan grata para el país. El financiamiento, el déficit fiscal, o sea, no existía, se emitía, digamos, moneda inorgánica, y que además los fondos de reserva internacionales
no se podían ni siquiera resguardar, las barras de oro tenían que esconderse, porque se dio en ese momento una situación relacionada con deuda externa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, eso fue el 89, 90. Bueno, pues el 90 nos sorprendió a muchas empresas, y es bueno que lo mencionen, cuando se suscita el cambio de gobierno, ¿no? En el año 90, se da un programa que se denomina estabilización y liberalización. Estabilización de precios y liberación de importaciones. Podemos imaginarnos que con todas las empresas peruanas, en una situación de crisis en que se encontraba, en una situación de iliquidez que se encontraba el sistema financiero, en una situación de incertidumbre política, de Sendero Luminoso, Tupac Amaru, precipitando acciones violentistas y destrucción del aparato productivo del país. Bueno, en ese contexto se da un programa de estabilización de precios y una liberalización de importaciones. El resultado de estas decisiones políticas representaron básicamente de que entre los años 92 y 93, según información reportada por Indecopi, más o menos 7.500 empresas salieron del mercado, es decir, tuvieron que cerrar sus puertas por incapacidad de continuar actividades y se declararon en insolvencia, o sea, no podían afrontar sus obligaciones y sus compromisos, y fueron 7.500 empresas que desaparecieron del mercado y que obviamente representaban empresas grandes, medianas, intermedias, y a nivel de microempresas, también como dato relevante quiero mencionar que en el año 92-93 desaparecieron 1.200.000 microempresarios, de acuerdo a los reportes de RUC que mantiene la SUNAT. Es decir, 1.200.000 personas que tenían actividades en una u otra forma y que contaban con un RUC proporcionado por la SUNAT. Bueno, esos 1.200.000 fueron dados de baja y en una u otra forma desaparecieron del mercado. Eso fue lo que ha pasado. Pero antes estamos viendo que han sido las 4 caídas más importantes. Quiero darle unos minutos a lo que sucedió en 1930. En 1930, el Perú sufrió una gran crisis y tuvo una reducción en la producción de sus bienes y servicios de 11.5%, que se encuentra más o menos dentro de los estándares de los 4 años que estoy exhibiendo. Esta situación generó desempleo, generó inflación, generó escasez de productos, escasez de divisas, etcétera, etcétera. Pero lo más singular es que en ese año de 1930 a 1933, ¿no? Se produjo y se identificó ese año como el año de la barbarie. En el año del 30 al 33, si la memoria no me falla, hubieron como 6 o 7 representantes de gobierno, o sea, elegidos presidentes, ya sea por golpes militares, ya sea por juntas provisorias, ya sea por decisiones del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Se menciona pues a Gonzalo Jiménez, David Samanés, Luis Sánchez Cerro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el año, en junio, si mal no recuerdo, de 1933, se produce el magnicidio de Luis Sánchez Cerro, presidente ya electo, digamos, por elecciones libres y aparentemente democráticas, y en sus confrontaciones fraticidas que se dan en ese año, denominado el Año de la Barbarie, es asesinado en el hipódromo Santa Beatriz, que hoy día todos reconocemos como el Campo de Marte. Pues bien, no he tomado en estas indicaciones el Producto Bruto Interno del año 33 porque todavía no estaban las metodologías establecidas que pudieran mantener la homogeneidad con los años que estoy exhibiendo. Pero si se revisa, los años donde ha habido mayor decrecimiento son los 4 que estoy exhibiendo en este instante, más el año 1930. Lo singular del hecho es que en 1930, donde tuvimos 5 o 6 presidentes, donde fue
digamos, asesinado el presidente Luis Sánchez Cerro y se perdieron terrenos muy importantes con los conflictos con Colombia en la parte de Leticia, etcétera, etcétera, etcétera. Como en el año 78 y 79, como el año, digamos, 2000, 2000, perdón, 1993, en todos estos años se dan constituciones. Pareciera ser que las constituciones, como contrato social que regula las relaciones en el país, ¿no? En una u otra forma, fueran, digamos, la panacea que va a corregir todos los problemas que en una u otra forma se vienen exhibiendo. En 1933, antes de la muerte del señor Sánchez Cerro, se da la Constitución de 1933. En 1979, después de que termine el gobierno militar que nos deja la crisis del 83, se da la Constitución del 79. Después del golpe propiciado por el grupo fujimorista en el año 92, se da la Constitución del 93, que es la que nos rige el día de hoy. Pues bien, los años de crisis, los años de mayores decrecimientos en la producción de bienes y servicios, son precisamente los años que han dado nacimiento a constituciones que me imagino pues se habrán considerado como la panacea para resolver los problemas del país. Pasamos, por favor. Parte de los índices que he mencionado, bueno, acá ustedes pueden ver que las exportaciones han tenido una caída muy importante, básicamente en productos tradicionales. El Perú es un país que lamentablemente no ha desarrollado un nivel de industria, únicamente son exportaciones denominadas primarias, parte de los productos tradicionales, y ustedes pueden percibir que ha habido caídas del 21%, en pejería 24%, agrícola 13%, minero 20%, etcétera, etcétera. Los no tradicionales, que son los bienes que sí se le tienen una parte incorporada de valor agregado, disminuyeron en menor cuantía, en menos 5.4%, pero su volumen básicamente no llega ni siquiera al tercio de los productos tradicionales. Las importaciones y exportaciones, como ustedes ahí, bueno, se repite el tema de exportaciones en tradicionales y productos no tradicionales. Se percibe de que al 2020, pues, hemos tenido materiales de construcción cayeron 15%, productos primarios, o sea, insumos básicamente, y productos intermedios cayeron 20%, y bienes de consumo casi 9-10%. Esto, en una otra forma, es parte de la crisis que las empresas están participando en este momento. Por favor. Esto viene asociado un poco con lo que he mencionado, ¿no? Y los bienes de capital, básicamente, pues, y construcción, que vendrían a ser las actividades generadoras de mayor empleo, mayor eficiencia en el país para generar valor agregado, son las que, en una otra forma, importan menos bienes de capital para apuntalar sus instalaciones. Por favor. Como consecuencia de todo el escenario que hemos visto, de reducción de actividades, de crecimientos económicos, etc., los ingresos tributarios obviamente han tenido una caída de 17.4% en sus valores reales de recaudación, que definitivamente son una caída muy importante que restringe la capacidad fiscal del gobierno de poder afrontar, digamos, acciones presupuestales o en su defecto poder, digamos, atender requerimientos de otra naturaleza. Todo lo dicho, con la reducción de actividades, con la pandemia paralizando el país, con los problemas estructurales, todos estos elementos actuando e interactuando básicamente en su conjunto, han propiciado una caída en Lima metropolitana de 36.8% en la población económicamente activa, lo cual representa más o menos 1.200.000. Pero este 1.200.000, como ustedes podrán percibir en el cuadro que se está exhibiendo, se da en sectores de manufactura 37%, construcción 42%,
comercio 36% y servicios 35%. Quiere decir de que la reducción de la PEA en estas actividades que generó un adicional, digamos, de desempleo de 1.200.000 personas, más todos los aspectos que se habían suscitando anteriormente, han dejado pues a una situación de indefección a la población en general en cuanto a la generación, a la captación de posibles recursos para poder sobrevivir. El impacto de todos los elementos que venimos desarrollando y conversando se dan, y este es un cuadro que lo considero valioso, porque ustedes podrán percibir que los efectos más significativos en el empleo se dan en empresas de 1 a 10 trabajadores, en el cual tienen una merma de 44.5% en relación al año 2020 con el 2019. En el segmento de 11 a 50, que viene a ser una empresa mediana, etcétera, es 37.6. Y en el caso de la empresa que ya podría ser considerada de envergadura mayor, de 51 más trabajadores, es 26.7. Esto tiene una significación. Obviamente, las empresas con mayor capacidad y volumen de actividades, ¿no?, pueden contar con asesorías especializadas a nivel de ingenieros, abogados, contadores, economistas, etcétera, que les facultan y los ayudan a poder adecuarse en forma más conveniente a las necesidades y cambios bruscos que se dan en el mercado. Mientras que las pequeñas empresas que no cuentan con esa capacidad de poder costear servicios profesionales para adecuarse, son los que sufren el mayor impacto del caso. Muy bien, estamos llegando, y la verdad es que estaba un poco preocupado del tiempo, me habían programado para 1 hora. Yo espero contar con la generosidad de ustedes de aguantarme unos 20, 30 minutos más, porque en una otra forma creo que estos son los aspectos que interesan a las empresas, porque en algún sentido tienen que asumirse acciones, tienen que resolverse situaciones, y creo que es el momento que voy a entrar a tratar en este preciso instante. Pues bien, las perspectivas de las empresas financieras, no va a salir, ¿no? Las perspectivas, primero, el estado de vulnerabilidad y deterioro es evidente, ya lo hemos visto. El Perú ha retrocedido 30 años. La situación de las empresas en el país y los indicadores y mediciones macroeconómicas están referidas básicamente a lo que sucedió precisamente en la gran crisis de 1989 y 1990. Existen diferencias significativas que podría implicar, digamos, que podría implicar mucho tiempo mencionarlas, pero de ahí podemos sacar algunas enseñanzas. En el año, hace 30 años, en 1992, donde se da la gran crisis que ya me he referido, los factores determinantes para la salida de 7.500 empresas que fueron a Indecopi por insolvencia y que no pudieron sobrepasar, digamos, esa instancia y tuvieron que ser liquidadas, ¿no?, en su momento, fueron mayormente, casi el 95%, si es que la memoria no me falla, por 2 motivos. Deuda financiera y obligaciones tributarias y laborales. Eso fue básicamente el 95% de las entidades que en el año 30 no pudieron sobrellevar ni mantener, digamos, mantenerse como empresas en marcha, y que se vieron obligadas a desaparecer del mercado por estas 2 instancias que he mencionado. El año 21 y 22, si evaluamos las cifras que se están, digamos, que se han elaborado a nivel de del Ministerio de Economía, podemos pensar que los indicadores macroeconómicos van a ser favorables y que ya las actividades en el país no van a estar sumergidas en la forma tan, digamos, significativa en que se ha presentado en este periodo de 14 meses pasados.
Las perspectivas económicas obviamente vienen asociadas en forma directa a los ajustes que puedan hacerse en las políticas económicas. Ojalá que el buen criterio de los gobernantes que pueden asumir a partir de este 28 de julio nos leguen políticas económicas razonables que fortalezcan, digamos, la estructura interna, desvirtuando pues estas actividades terciarias en que nos encontramos el día de hoy en detrimento de la manufactura y que pueda orientarse el país hacia un desarrollo social de bienestar, un desarrollo social justo y razonable. Eso va a surgir de las políticas económicas y lo único que me quedaría bajo las circunstancias tan singulares que venimos percibiendo en lo que pasa en la política día a día, Dios mío, como dijo en algún momento el premier Miller en el año 92, ¿no? Que Dios nos proteja, o una frase más o menos parecida. Cualquier cambio importante que pueda impulsar la inversión interna y la expansión de la demanda viene asociada con inversión interna que permita generar, digamos, una demanda mayor en el país. Las teorías económicas, el gran proyecto que siempre se planteó después de 1929 fue el modelo keynesiano. El modelo keynesiano que se asociaba con la construcción, ¿no? Permitía pues generar, digamos, el crecimiento no solamente de actividades colaterales, sino también una expansión de la demanda interna. Keynes tenía una frase que fue muy interesante. Decía, si en los países, se refería a Estados Unidos básicamente, pudiéramos construir pirámides como se hizo en Egipto, probablemente la economía se encontraría en su máximo nivel. Esa es un poco la importancia de la inversión interna, que obviamente viene cuando se dan condiciones favorables. Ningún inversor viene a un país que no tiene estabilidad económica, que no tiene estabilidad política, que no tiene estabilidad jurídica y donde realmente las condiciones le resultan total y absolutamente desfavorables, no solamente a nivel de las instancias que he mencionado, sino también nadie invierte cuando no existe, digamos, tributación clara y cuando las normas laborales no se encuentran lo suficientemente diseñadas para asegurar un trabajo digno y correcto, que en este momento la PEA no lo está, digamos, pudiendo percibir ni pudiendo desarrollar. En el mercado interno peruano, ¿no es cierto?, subsisten dos corrientes. El mercado formal, que es el que asume todas las obligaciones, compromisos, fiscalizaciones, y el mercado informal, que no es visible por el Estado y donde simple y llanamente no se cumple ninguna regulación o por lo menos no se cumple una gran parte de las regulaciones de las cientas que existen a nivel laboral. El rol del sistema financiero. Pues bien, el rol del sistema financiero resulta fundamental para proyectar, digamos, impulsar lo que pueda suceder en el país a nivel de sus empresas no financieras para los próximos años 22, 23 inclusive. Tal vez creo que el rol del sistema financiero no se está cumpliendo a cabalidad. El sistema financiero está teniendo desajustes importantes. Creo que las regulaciones no están siendo lo más apropiadas y el sistema financiero, como dije hace un momento, conjuntamente con las políticas tributarias y laborales, son los elementos de mayor destrucción en el futuro de las empresas, por cuanto generan obligaciones prácticamente inmanejables. Simplemente haciendo alguna referencia a lo que sucede en el rol del sistema financiero, quiero decirles de que el sistema financiero en el Perú presenta, entre otras cosas, una de las mayores tasas de intereses activos en sus créditos otorgados a empresas o personas naturales casi a nivel mundial, ¿no? No solamente son mayores tasas, sino son fondos bastante restringidos que
la mayoría de sus fondos se concentran el 45% aproximadamente, se concentran en 200 empresas de Perú y el resto, básicamente el 24%, se distribuye entre casi 150.000 empresas. El sistema financiero, y la verdad es que no es mi intención, ni mucho menos, levantar estigmas sobre el sistema. Creo que requieren adecuaciones, creo que requiere de algunas regulaciones y creo que se requiere, digamos, algunas coordinaciones pertinentes. Esa es un poco la intención de las cosas que se mencionan. Por ejemplo, no es correcto, no resulta razonable, no resulta justo que el 42% de las operaciones del volumen de activos que se colocan por parte del sistema financiero estén dirigidos básicamente a 200 empresas en el Perú. Hay una excepcional concentración de lo que son los recursos financieros. El 23% de los volúmenes monetarios que el sistema financiero mueve año a año están destinados a 245.000 microempresas. Con estas cifras, ¿no es cierto?, que posiblemente tengan variaciones en estos últimos tiempos, probablemente no estén tan actualizadas las que estoy mencionando, pero sí están referidas a 2017, 2018, puede percibirse de que no existe una simetría apropiada, no existe una equivalencia apropiada y necesaria para la redistribución de los recursos a nivel de las empresas en general, sean emprendedores, sean gran empresas, sean mediana empresa. Y eso creo que debiera ser motivo de corrección. Lo que estoy mencionando no es un dato traído, digamos, de los cabellos, es un dato que lo ha otorgado el mismo Banco Central de Reserva en un informe que elaboró que se denominaba Radiografía del Crédito en el Perú, ¿no? Son datos extraídos de ese informe. Así como que el Perú mantiene las tasas más altas a nivel activa, casi a nivel mundial, son datos que no provienen de quien habla, sino son datos extraídos del Banco Mundial. Un tercer elemento que vale la pena para terminar con el asunto financiero es de que existen aproximadamente 40.000 denuncias ante la Comisión de Defensa del Consumidor y la Comisión de Protección del Consumidor a cargo de Indecopi por abusos efectuados por entidades financieras. Imaginemos 40.000 denuncias al año, que es la cifra que Indecopi revela en sus informes. Es un asunto que no puede seguir así. Tiene que crearse un régimen de sanción, de regulación, pero algo no está caminando bien. No puede ser que en un país hayan 40.000 denuncias en el año, ¿no?, respecto al comportamiento financiero. Pues bien, el comportamiento de la economía mundial y los socios estratégicos resulta fundamental para que las empresas puedan tener un mejor futuro que el día de hoy exhiben. Esto de la economía mundial es muy importante. Alguien decía que cuando Estados Unidos o la China estornuda, el Perú termina con pulmonía. Y eso es un poco lo que viene sucediendo. Estados Unidos ha tenido una caída, un decrecimiento también del 4%, que está siendo revertida con las políticas del presidente Biden, y en el cual no solamente está inyectando recursos y auspiciando, digamos, el crecimiento de trabajo, sino también está rompiendo con monopolios, oligopolios, etcétera, buscando la desconcentración de las actividades con el propósito de que los precios que lleguen al consumidor final sean más razonables que lo que vienen suscitándose. Las expectativas de crecimiento establecidas por el MMM del Ministerio de Economía y Finanzas son las que ustedes pueden percibir. Entendemos de que todas estas cifras han sido elaboradas metodológicamente en base a estudios concienzudos, ¿no es cierto?, que permiten visualizar en una u otra forma
de que se estaría recuperando, en parte pequeña, porque la caída que se ha sufrido en el 2020 ha sido realmente de una profundidad de mucha importancia y de un deterioro más que singular, ¿no es cierto? Pero las proyecciones prevén de que pueden darse crecimientos en las áreas que ustedes están viendo. De igual forma, la demanda, que es la capacidad que tienen, digamos, los ciudadanos de poder adquirir bienes o servicios, también tiende a crecer, ¿no es cierto? Así como las exportaciones a nivel de inversión privada y todos los aspectos que se mencionan en este cuadro que estoy exhibiendo. Por favor. La demanda, bueno, acá este cuadrito lo he querido incluir porque hoy día, frente a la situación un poco singular política que vivimos, ya los indicadores macroeconómicos se están evaluando bajo las tendencias directas de la economía, ¿no? Se prevé de que con un presidente, en el supuesto que sea ratificado su nombramiento, Castillo, en una actitud moderada y una actitud extremista, ¿no? Y ahí pues ustedes podrán ver de que hay brechas significativas, ¿no es cierto?, en las posibles opciones en caso se actúe moderadamente o en caso asuma políticas un poco trasnochadas, un poco desquiciadas, que lo único que harán es apuntalar el costo y probablemente desaparecer a muchísimas empresas en el país. Por favor. Este cuadro también está relacionado con el tema que acabo de mencionar, de entre el moderado y extremista, ¿no? Y por supuesto, con el factor dólar, que en una u otra forma es fundamental. El crecimiento del dólar a 4 soles, al día de hoy, que se cotiza, ¿no?, en un crecimiento bastante importante, pues bien, puede ser que haya afectado a mucha gente que mantenían operaciones dolarizadas con el sistema financiero. Obviamente, el mayor volumen, el mayor tipo de cambio que se está dando, casi llegando al 4%, favorece significativamente a los exportadores, que van a tener obviamente más soles, ¿no?, en los productos que están vendiendo al exterior. Y en una otra forma afectará a los importadores, como es el caso que hoy día se dan el aumento de la gasolina, el aumento de la harina de trigo, etcétera, que por supuesto el importador tiene que pagar más soles por los dólares que utiliza como divisa de cambio para traer esos productos, y obviamente esos precios se reflejan en el precio final, que es el precio con que el producto llega al consumidor. Y en esto sí valdría hacer una pequeña disquisición, que lo dejo como una posible conferencia, si es que ustedes tienen la oportunidad de aguantarme y soportarme en otra oportunidad. Porque lo en los precios que están presionando, suscitándose en este momento incrementos significativos, como la harina de trigo y como la gasolina, los combustibles y la falta de gas y ese tipo de cosas, se da en un escenario oligopólico manejado por entidades afiliadas, vinculadas con el sistema financiero, como es el caso del Grupo Prima, como es el caso del Grupo Licor, como es el caso de los productos medicamentosos, ¿no?, o farmacéuticos, como quiera denominarse, ¿no es cierto?, que son manejados por entidades bancarias. En Estados Unidos las regulaciones no permiten que las entidades bancarias, básicamente, tengan presencia o participación en entidades de esta naturaleza. En nuestro país, más laxo, más tolerante, más condescendiente, sí se da, pero en una u otra forma vemos de que estas actividades de naturaleza monopólica o oligopólica que se están queriendo combatir en Estados Unidos, en nuestro país siguen teniendo prevalencia, y son precisamente las actividades que están generando los incrementos de precios que vienen soportando a la población en general. Por favor. Bueno, lo decía hace un momento, ¿no?, voy a leerlo. El sistema financiero es como el cerebro de la economía, que permite distribuir, transferir recursos dinerarios para apuntalar opciones alternativas y actividades emprendedoras que se dan en el país.
si es el cerebro que es el motor de la economía. Eso lo dice Samuelson, lo dicen muchos autores que sería largo de mencionar. Voy a mencionar de otra forma. Tenemos a Duisberg, que en el 65 decía pues, que la única forma de generar estabilidad de precios y crecimiento económico es con una distribución racional del dinero, ¿no? O lo que nos decía Michigan en el año 2008, se considera que un buen financiamiento de parte del sistema es un factor determinante para el desarrollo del país. Y en cambio, el desempeño deficiente del mismo es el que generará mayor pobreza en muchos países del mundo. Entonces, el aspecto del sistema financiero, su comportamiento, es fundamental. Y es fundamental que se hagan algunas correcciones que debieran nacer básicamente de las mismas entidades, ¿no? Estos cambios no deben ser pues por regulaciones. El Perú hoy día tiene las tasas activas más altas casi del mundo, ¿no? O sea, tasas activas se refiere a cualquier tipo de crédito que pueda requerirse. Si son sobregiros es mucho mayor, pagarés, hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las tasas pasivas, o sea, la que percibe la persona ahorrista que va a colocar su dinero, que es el que circula para este tipo de operaciones, recibe una tasa a veces de 0.3, 0.5, frente a un crédito que normalmente oscila. Además, ojo, se me había pasado, y permítame recapitular. En el estudio que mencioné de radiografía del crédito y costos en el Perú, el sistema financiero manejaba hace 3 años, ¿no? Y creo que se mantiene hasta la fecha. No he actualizado esa información y eso les pido disculpas, pero les doy un dato que hace 3 años o 4 años era evidente. Los bancos manejaban tasas preferenciales, ¿no? Hasta en 6, 7 rangos. Tasas que comenzaban a 0.8% hasta más de 60%. Y la tasa era privilegiada. Acá tengo un cuadro que no lo puedo memorizar, pero sí quisiera mencionarlo. Todos mis papeles se me han extraviado. Probablemente este sistema... A ver, ¿dónde está? Un momento, por favor. Me paso con un poquito de agua. Acá tengo mi apuntador al lado que no me está colaborando apropiadamente. ¿Dónde está, papá? Acá está. Por ejemplo, este es un dato para terminar del sistema financiero, que como dije es muy importante, que se autorregule, porque esa es la única forma, sobre todo porque ya hemos tenido experiencias como la que sucedió en 1988, que pretendió pues, ser expropiado todo el sistema financiero peruano y que generó la gran crisis que se ha reflejado en los indicadores que vimos. La fallida de expropiación del sistema financiero que se dio, digamos, y que obviamente no estoy en lo absoluto de acuerdo, debe pues ser materia de reflexión y sobre todo de autorregulación. Intereses, de acuerdo a este estudio hecho por el mismo Banco Central de Reserva, establecen que el 2% de las personas que solicitan crédito tienen que pagar tasas que van hasta el 10%. El 10.9% de las personas que piden crédito pagan tasas que van hasta el 20%. El 41.4% pagan tasas que van hasta el 30%. El 28.9%, o sea, casi el 30%, pagan 40% de intereses anuales. El 7.7% intereses que llegan hasta el 50%. Y más del 60% de interés anual, el 3.5%. Igual situación se da en los créditos en moneda extranjera. Eso es un poco lo que está pasando con el sistema financiero, que como mencionaré en los próximos 10 minutos, se convierte en uno de los factores determinantes. La economía mundial
hablando de perspectivas de recuperación en el país, China va camino a una recuperación. China es nuestro socio estratégico. El Perú comercializa 24 puntos de fracción con los chinos. Con Estados Unidos estamos, que es el segundo socio estratégico. Tenemos operaciones que más o menos relacionadas con 20.4% de las actividades. También está en un proceso de recuperación importante y esperemos que se mantengan esos términos después de la caída. Hay otros socios importantes que tenemos, pero en montos inferiores a los que he mencionado de China y Estados Unidos, como es el caso de México, que está más o menos por el orden del 6%, perdón, Brasil 6% y México en el orden de 4 puntos de inflación, que son los países estratégicos, ¿no? Por favor. ¿Qué situaciones podrían afectarnos de lo que ya estamos afectados? Bueno, que se descontrole la pandemia, que no, y que se presente una tercera ola. Se está hablando de la ola Delta, se están hablando que en los países europeos se están presentando nuevas variantes mutantes de coronavirus o de COVID-19. Esperemos que no nos afecte, esperemos que el nivel de vacunas se cumpla, ¿no? Y que pueda atender a la gran mayoría de gente del país para minimizar, por lo menos, ¿no? Minimizar, digamos, las necesidades de tener que acudir a la UCI o tener que acudir a otras entidades. El alto nivel de incertidumbre y confrontación política, ya lo he mencionado. La intensificación de conflictos sociales es un elemento muy importante. En el país, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, existen más o menos 200 conflictos sociales potenciales que están latentes. El deterioro del sistema financiero, bueno, el deterioro del sistema financiero sería largo de mencionar, pero si el sistema financiero no actúa con las medidas necesarias y apropiadas, va a resultar muy difícil que las empresas puedan sobrellevar la crisis. Esperemos que los cambios en las políticas económicas no sean inadecuados, que no se creen tributos como sucedió en el año 1993, donde se crearon impuestos a la renta, impuestos de solidaridad, impuestos a los débitos. Se creó una gama de impuestos que lo único que suscitaron fue presionar más la estructura interna de las entidades. Los sobrecostos adicionales, acabo de mencionarlo, ¿no? No creemos más tributos que perturben, no creemos mayores obligaciones laborales que ya existen y que son bastante altas, y ojalá que los aspectos sanitarios no requieran de mayores medidas que representen costos para el país. La recuperación de la economía mundial, ya lo mencioné, resulta vital porque de lo contrario, el Perú no va a poder levantar. Por ejemplo, China compra más o menos 2/3 de toda la producción de cobre, compra nuestra línea de pescado, el sector pesquero, todo viene asociado con estos socios estratégicos. Si ellos no recuperan su capacidad adquisitiva y no generan demanda, la oferta en el país tenderá a sumergirse más de lo que ya se encuentra. Bueno, estos son algunos de los impuestos que se hablan, ¿no? Se hablan de crear impuestos mayores al capital, a la riqueza, etcétera, etcétera. El aumento de las regalías. Todo esto son elementos que en algunos casos podrían meritarse estudiarse, pero que en conjunto en sí no generan expectativas, no generan seguridad, no genera estabilidad, no propicia crecimiento y obviamente lo que va a suscitar es que la inversión que busca ambientes amigables, ambientes adecuados, con elementos de seguridad jurídica y todo eso, migren al exterior y se queden pues la riqueza de Perú sin explotar, considerando que el Perú es un exportador primario, ¿no? de materiales, de minerales, de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Entramos, no sé, si estoy excediendo en el tiempo, por favor, les ruego 10 minutos, porque esta es la parte que sí viene a ser un aporte importante después de haber presentado un escenario negativo, que es lo que está dándose en el país. Hay que ver con optimismo la posibilidad de remontar esta cresta negativa, esta situación de impacto que se está generando en el país.
Creo que hay elementos de importancia que pueden ayudarnos, porque son diferentes a los del año 93, a los del año 89 y, por supuesto, a los de 1930, si es que no terminamos en una conflagración política que genere pues, situaciones de deterioro mayor y destrucción interna. Pues bien, las empresas, a las empresas no se le puede dar correctivos estándares, no existen normas diseñadas para decir hay que aplicarlas a estas empresas en forma general, como obviamente pueden existir modelos, pero estos modelos tienen que estar adecuados a las realidades y a las circunstancias. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta las empresas. Las empresas deben crear sus propios diseños, ¿no? Básicamente, para adecuarse a las actividades complejas que puedan estar afectando y a los cambios que se están suscitando. No podemos, y eso obviamente va a requerir un costo adicional, pero estos costos adicionales hay que considerarlos como inversión, no como gasto. Si no se establecen estándares correctivos para afrontar esta crisis, muchas de las empresas peruanas van a tender a desaparecer, como ha sucedido en todos los anteriores años donde hemos tenido crisis como la que hoy día se presenta en el país. Todas estas acciones vienen asociadas, como lo he dicho, con la estructura organizacional, actividades desarrolladas, volumen de operaciones. En el mercado, las empresas grandes y las medianas son las que tienden a subsistir, porque tienen con mayores recursos de inversión que pueden orientarlas a la utilización de la inteligencia profesional a nivel de consultorías, de apoyos, de diagnósticos, etc. Es lamentable que así sea, porque viene a ser una discriminación plutocrática, pero en el comportamiento de las actividades económicas, este tipo de situaciones se dan. Las empresas grandes y medianas, además, vienen asociadas con, digamos, vínculos con el sistema financiero que les permite acceder a créditos de forma más apropiada y por supuesto, con consultores, abogados, etcétera, que les permiten entrar inclusive en medidas elusivas respecto a sus obligaciones tributarias. Cada unidad empresarial, que es la microeconomía que hoy día estoy hablando y compartiendo con ustedes, requiere de sus propias acciones y sus posibles correctivos. Subrayo, no existen modelos estándares, cada entidad tiene su propia naturaleza, su propio contenido y debe tomar sus propias resoluciones. Con esto termino y le agradezco la generosidad de haberse extendido el tiempo. Hay algunas acciones, entre muchísimas más, que podían plantearse, pero he querido referirme, y lamentablemente de forma muy sucinta, a temas que probablemente todos ustedes conocen, pero que deben ser tomados en consideración con el propósito de que puedan afrontar en forma más apropiada la crisis que definitivamente va a tener varios años de duración. Yo creo que, por ejemplo, lo que sucedió en el año 89-90 requeriría de 3-4 horas de charla. Y ahora estoy haciendo, digamos, un síntesis de las acciones. Pero definitivamente, si las empresas no se preparan para afrontar esta crisis, que es diferente a la de años anteriores que he mencionado, bueno, muchas de ellas lamentablemente van a desaparecer del mercado, teniendo que cerrar sus puertas y terminar sus actividades, ya sea en forma abrupta o en forma ordenada. La primera recomendación, sugerencia que planteo es que hay que hacer una reingeniería de las operaciones internas de la empresa, de acuerdo para evaluar costo-beneficio, pues cuáles son las estrategias que hay que plantear. Los planeamientos estratégicos, que vendría a ser el punto, deben ser de orden racional. Existen las teorías de Taylor, que establece que aquellas empresas que se asocian con planeamientos estratégicos empíricos casi siempre terminan mal. Hay que plantear planeamientos estratégicos técnicos basados sobre informaciones reales, informaciones confiables y no sobre especulaciones que normalmente se vienen suscitando en el ámbito empresarial. La reorganización de sociedades es muy importante que deba ser tomada en cuenta. Fusionar empresas para mejorar, digamos, sus potencialidades, ¿no? En una suerte de sinergias, es un elemento importante que hay que tomar. Cuando hablo de reorganización societarias,
no me refiero al término reorganizar en el sentido anterior, me refiero a lo que la Ley General de Sociedades establece. La Ley General de Sociedades de Perú habla de, y con el concepto de reorganizaciones societarias, las fusiones, escisiones, alianzas, etcétera, etcétera. Entonces, las fusiones es una forma de juntar docentes y bajo digamos, objetivos comunes. La escisión es cuando una entidad se desprende de una parte de ella, y para, ya sea para venderse, para constituir una nueva empresa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cede parte de su patrimonio. Y la alianza estratégica, que es una forma de sinergia o de masa crítica, que son conceptos que ustedes probablemente los tengan muy claros, se convierten en instrumentos de importancia para sumar esfuerzos y poder afrontar con mayor fortaleza los embates de todas estas cosas que estamos hablando. El fortalecimiento patrimonial es importante. Cuando las empresas pierden un tercio de su capital, pueden ser y son declaradas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, como entidades irregulares. Las entidades irregulares tienen dificultades de crédito y tienen, pues, obviamente, situaciones que afrontar. Entonces, se sugiere hacer reevaluaciones voluntarias, que las leyes de Perú lo permiten, para ajustar el valor actual de sus activos y bienes de capital y fortalecer su patrimonio, así como también se sugiere crear reservas contingentes para aquellas operaciones que puedan representar riesgos de pérdidas futuras. Los procesos concursales. Los procesos concursales, como ustedes bien saben, es la expresión final de lo que se comenzó en el año 93. En el año 93 o 92, si mal no recuerdo, se denominaban reestructuraciones empresariales. Luego cambió el nombre de reestructuración patrimonial y hoy día se reconoce como procesos concursales. ¿Qué significa procesos concursales? Significa la salida ordenada del mercado de acuerdo a normas de Indescopio. Cuando una empresa prevé un nivel de insolvencia que no le va a permitir hacer frente a sus acreencias y obligaciones de cualquier naturaleza, entonces no debe cerrar simplemente sus puertas y mandarse cambiar. Lo que debe hacer es una salida del mercado apropiada, convocando a una junta de acreedores y siguiendo un proceso que en el Perú no está siendo muy eficiente, porque la mayoría de empresas que entran por insolvencia terminan siendo liquidadas, ya sea o quebradas, pero es un procedimiento que vale la pena tomar en cuenta, los procesos concursales. El otro es algo que todos ustedes lo saben probablemente mejor que yo. No podemos dolarizar operaciones en las empresas para aquellas empresas que no generen o tengan ingresos en moneda extranjera. Eso es una barbaridad y eso es lo que ha llevado a la mayoría de empresas a destruir sus estructuras internas por asumir compromisos que después, con las variaciones como se están dando en la moneda extranjera el día de hoy a nivel de tipos de cambio, va a ser imposible que puedan afrontar sus obligaciones futuras. Fortalecer su fuente de financiamiento. Bueno, esto resulta muy importante. Las empresas que tienen fuentes de financiamiento apropiadas son las únicas que logran sobrevivir. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? La primera, los créditos financieros. Hay que ver cuáles son los menús que nos ofrecen los bancos y cuáles son las opciones menos gravosas a nivel de manejo de impuestos, de tasas activas y bueno, acopiar algunas operaciones de créditos para poder mantener nuestras actividades vigentes. Pero no solamente es el financiamiento bancario, también está el financiamiento vía nuevos aportes de socios. O sea, si una empresa tiene 100 de capital y percibe que sus pérdidas están siendo de importancia, bueno, pues los socios podrían pensar, si es que le dan, digamos, posibilidades futuras y evalúan que todavía la empresa puede recomponerse, fortalecerse y generar recursos a futuro, bueno, un incremento de sus aportes societarios, incrementando su capital social. Eso es una forma también de financiar operaciones. La tercera es utilidades, que viene a ser la diferencia entre el total de ingresos y los gastos que tiene una empresa, en términos muy sencillos y simples. Cuando hay utilidades, quiere decir que existen recursos para financiar operaciones o mejorar políticas internas de stock de inventarios, etcétera, etcétera, etcétera.
Hablar de utilidades suena utópico en este momento, pero es un aspecto que es bueno tener en consideración. Y proveedores, no es que los proveedores nos presten plata, no, esa no es la idea, pero con los proveedores sí se pueden establecer políticas, digamos, de pago a 30, 60, 90, bajo condiciones establecidas, porque al final el proveedor puede manejar un factory, ¿no es cierto? Y nosotros ganamos tiempo para poder, digamos, contar con recursos necesarios para que nuestras producciones y nuestras obligaciones no se vean deprimidas, con lo cual podría suscitarse, si se da en conjunto, una ruptura en la cadena de pagos, que sería lo peor que puede suceder en el país. Y que obviamente ya viene sucediendo, si no fuera en parte por los créditos que el gobierno generó, llámese Reactiva Perú, ¿no? Y también los esfuerzos por cubrir, digamos, mediante los bonos estos asistenciales a mucha gente desfavorecida. La estructura de endeudamiento y liquidez hay que estudiarla, hay que pensarla, hay que manejar lo que se denomina un flujo de efectivo, ¿no es cierto? Corto, mediano y largo plazo. Los bancos hoy día, digamos, pueden financiar a determinados niveles que estoy mencionando de tiempo, ¿no? Corto normalmente se refiere a un año, mediano 2 años y largo plazo 5 años, operaciones que se requieren efectuar a nivel de las entidades, ya sea para adquisición de maquinaria, ya sea para obligaciones corrientes, o sea, obligaciones de un año, etcétera, etcétera. Eso es bueno tener muy claro y eso hoy día se establece mediante el denominado estado de flujo efectivo, que es un estado financiero de presentación obligatorio por parte de las empresas en general. Bueno, y llegamos ya al asunto de acciones irregulares para mejorar el financiamiento. ¿Qué ha sucedido o qué sucede a veces? Las empresas, como he dicho, están ungidas de captar recursos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la captación de recursos no solamente mantiene, digamos, su oferta, digamos, en el nivel que ellos perciben, sino también el volumen de ventas se convierte en un instrumento de negociación con los bancos. Los bancos no prestan dinero en función de cuántas máquinas tienes o qué patrimonio tienes, no. Los bancos, el concepto básico que se utiliza para acceder a un crédito es, y ser sujeto de crédito, por supuesto, es no tener antecedentes anteriores negativos de morosidad, de incumplimientos, etcétera, pero también el flujo de efectivo que se genera. Es decir, cuánto dinero voy a percibir o con qué monto voy a contar los próximos años. Y eso es lo que hoy día los bancos evalúan en forma principal. O sea, aquel propietario de 2, 3 edificios, probablemente si va a pedir un crédito, no va a tener el acceso que puede generar, ¿no? Aquel que tiene un flujo de efectivo más, pero menos bienes de capital, ¿no? Que al final el banco le va a dar al que más dinero percibe mes a mes, porque con eso está, en una otra forma, asegurando el retorno, ¿no? Del crédito que otorga. Las empresas, entonces, ¿qué vienen haciendo? Aumentan ventas a precios subestimados, o sea, están vendiendo a precios sumergidos, o perdón, así, a precios sumergidos. ¿Qué significa precio sumergido? Que están vendiendo pues, a menos de lo que costó producir o menos de lo que se compró. ¿Y por qué lo hacen? Para acreditar volumen de ventas, para poder hacer operaciones factory y para poder acreditar lo que hace un momento mencionaba, que es el flujo de efectivo. La liberalización de créditos es un elemento muy importante que no debe atenderse. O sea, en estas situaciones de emergencia, dar créditos a la mayoría de gente sin hacer una evaluación apropiada, sin hacer un seguimiento y de las posibilidades de retorno conveniente de las operaciones crediticias que se efectúan, hay que manejarse con mucho cuidado. La liberación de créditos con el propósito de tratar de cumplir metas o deshacerse de artículos o bienes que los tenemos sobreestoqueados, etcétera, de una u otra forma, no se resuelve mediante la entrega de créditos a terceras personas. Hay que mantener y indagar sobre las operaciones crediticias que se hacen con terceros, porque de lo contrario se convierten en cuentas morosas que nunca se van a terminar de cobrar
y al final terminan siendo pérdida para la empresa. Y como dice el refrán, se pierde soga y cabra. Un aspecto muy importante que ha sido materia de destrucción del aparato productivo en el año 89, 90, 91, 92, que mencioné hace un momento, es no utilizar los recursos tributarios o laborales para fines de cubrir gastos corrientes de planilla, etcétera, etcétera. Suena a veces desesperado. El empresario que tiene que pagar a su personal, ¿no? Y tiene que pagar un tributo de IGB por ventas, bueno, va a tener que privilegiar dentro del concepto lógico y razonable a su personal que requiere llevarse, digamos, el dinero a sus casas y mantener la capacidad productiva de las empresas en vez de pagar, digamos, el IGB, que viene a ser una obligación. El problema es que cuando deje de pagarse el IGB, se genera pues una bola de nieve en base a intereses moratorios, multas, sanciones, inclusive clausuras posibles de la entidad. De preferencia, no debe utilizarse este método que es seriamente sancionable, ¿no? De acuerdo a lo que establece, digamos, las normas tributarias del país. Y punto final, hay que controlar el control y rotación de inventarios, ¿no es cierto? Hay que producir de acuerdo a las perspectivas y de la demanda que se perciba y las exigencias del mercado. No, debemos evitar el sobrestock de inventario, porque eso representa capital inmovilizado, significa deterioro, significa pérdida de estacionalidad, significa muchas cosas, y hay que tener siempre el ojo bien orientado, así que qué producimos, cuánto producimos, cómo producimos. Mis queridos y distinguidos amigos, les agradezco su generosa atención. Me he excedido en el tiempo. La verdad que son temas apasionantes, temas que no son fáciles de sintetizar ni de resumir, pero espero haber colmado parte de las expectativas de ustedes y me despido deseando lo mejor en estas épocas difíciles en que estamos afrontando como país, que las próximas fiestas sean un reverdecer de un país que amamos, que queremos y que nos den y nos depare las mejores satisfacciones con salud, bienestar y pensando siempre en el lema que el Colegio Militar grabó: este país requiere de disciplina, moralidad y trabajo. Esos son elementos fundamentales que una práctica de valores que este país requiere con urgencia debiera tener en primera línea para mejorar todos los estándares. Muchas gracias por su atención, buenas noches y suerte para todos. Gracias. ¿Qué tal, don Raúl? Muy claro y a pesar de que ha sido extensivo, hay muy buenos comentarios en la red. Le comento muchos saludos de su presidente, José Antonio Luna Abazo, por su exposición. También tenemos saludos de José Luis Villavicencio, ¿no? Pepe Para Lucho. usted. Así es, de Pepe Lucho. Sí, y que han estado atentos. También tenemos comentarios de Roxana Larco, que agradece su exposición, ¿no? Justo hoy día, y para terminar, yo había visto justamente algunas empresas que han quebrado en el Perú durante esta pandemia, ¿no? Entre ellas estaba, pues, Tiendas París, estaba Bianca, dentro de las más grandes, ¿no? Uber Eats, ¿no? Estaba Electra, estaba Soyuz, ¿no? Y repasando un poco lo que usted estaba mencionando acerca de las acciones, ¿no?, que deben tomar las empresas, justamente nosotros también hemos estado buscando intuitivamente, como usted lo menciona, ¿no?, socios estratégicos, ¿no? O sea, aliarnos, consorciarnos con otros hermanos nuestros con otras empresas para justamente en el momento, ¿no?, fusionarnos en un solo, de repente en un solo local, dar un servicio más completo. En realidad ha sido muy eleccionador lo que hemos escuchado de usted, porque es un momento, sí es un momento difícil, pero también crea oportunidades si es que nosotros las podemos ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que... Las crisis generan oportunidades que deben Claro. nacer con esperanzas y obviamente, permítame que te interrumpa simplemente para una pequeña aclaración. Las tiendas Paris, las tiendas Electra no han quebrado, simplemente se están retirando del mercado porque sus expectativas, digamos, de posesionamiento no han sido favorables para ellos. En el caso de Paris,
En el caso de Electra, que venía asociado con el Banco Azteca, ¿no? Porque trabajaban a la limón, es un solo propietario, son lo que se llaman empresas vinculadas por un solo propietario, se retiran porque no perciben que el mercado peruano pueda, digamos, tener la rentabilidad que ellos esperaban conseguir. Ese es el caso de las dos entidades que has mencionado. Disculpa que te interrumpiera, por favor. No, sí, claro. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de Avianca, que ha estado, bueno, buena parte, y Soyuz sobre todo, que tiene, claro, casi más de 28 años, ¿no? Sí, el panorama es complicado, el panorama es difícil y por supuesto se va a requerir de muchísimas acciones en conjunto, o sea, la empresa, el país, los políticos y todos deben dar su cuota de aporte. El Perú ya no está para soportar situaciones como la que se vienen dando en los últimos 5 años. El Perú hoy día ha mostrado su nivel de falencias y su nivel de carencias y su nivel, digamos, de necesidades primarias, ¿no? Hoy día tenemos una población que, por ejemplo, muchas personas no saben que la persona que recibe 350 soles mensuales no es pobre en el Perú. O sea, si alguien tiene 350 soles mensuales de ingreso, no es considerado pobre en el Perú. Sin embargo, personas que no perciben ni siquiera esa cantidad representan hoy día 25-30% en el Perú. La pandemia ha destrozado, digamos, la economía de los microempresarios, aquellos dedicados a áreas, aquel tipo ambulante que sale sin ningún tipo, digamos, de posibilidad de cambiar su mundo. El Perú es una entidad que tiene futuro. Nos acercamos a 200 años y seguimos, como dijo un político o un intelectual, seguimos siendo un país adolescente. Un país adolescente que se encuentra hoy día en una espiral. En el año 1744, más o menos, hubo un escritor que no lo he mencionado, Vico, italiano, filósofo y político, que decía, la historia de los países, ¿no es cierto?, no se encaminan en línea recta. Son en forma de espiral o en forma pendular. Casi siempre los avances y retrocesos son inevitables, pero casi siempre los retrocesos generan decadencia. Y lamentablemente en el Perú se ha generado una decadencia de valores, se ha generado una decadencia en las políticas internas, se ha generado una decadencia en visión de futuro, y hoy día tenemos un país que está erráticamente caminando con una gran gente desfavorecida que no les espera un futuro apropiado para sus vidas. Es lo que alguna vez escribí en algún artículo y siempre lo tengo en consideración, ¿no? Se está generando una transmisión generacional de la pobreza, donde los padres son pobres y los hijos van a terminar siendo más pobres, más desamparados, sin ningún tipo de recursos de orden educacional, sanitario, alimentario, vivienda, que son necesidades primarias que la Constitución, digamos, protege, pero que lamentablemente no se cumple. Eso es un poco el escenario empobrecido en que nos encontramos. No, don Raúl, un gusto tenerlo acá en la asociación y sobre todo dirigiéndose a la comunidad para una perspectiva distinta, ¿no? Y que nuestros hermanos y la comunidad pues sepan que obviamente la situación, si es grave, también presenta posibilidades y todo está en tener cuidado, ¿no? Porque esa es creo la oportunidad, ¿no? Tener cuidado en las decisiones, ser bien sesudo, como se dice, aliarse o buscar aliados pues que realmente se puedan consorciar y puedan enfrentar este tipo de embate económico juntos, ¿no es cierto? Son las Y, sinergias, ¿no? O sea, hay que juntarse para fortalecerse. exacto. La persona individualmente no va a poder sobrevivir. Este país, mire, no es el tema que estamos desarrollando, pero si uno quisiera tener una visión, este país requiere 3 o 4 elementos que lamentablemente no son tomados en consideración. El país vive en un desarticulado, ¿no es cierto? Las regiones que normalmente se reconocen como tres, selva, sierra y selva,
que después fue ampliado a más de 8 por Pulgar Vidal, ¿no es cierto? No está integrado. No existen rutas, no existen caminos. Este país requiere, primero, tener un cerebro que regule todos sus recursos, que encamine el sistema financiero para hacer crecer el país y las empresas. Una red vial que, oiga, hoy día no deberíamos dejar de pensar en un tren pues, de la costa, un tren de penetración, ¿no es cierto?, que integre. Los últimos trenes que se han construido en el Perú datan de 1870 con Mace, ¿no? Creo que era Época de Balta. en la época de Balta, en 1870, y esos son los únicos trenes que tenemos y que además fueron diseñados para transporte de carga mineral que venía de Cerro de Pasco, básicamente, y de la zona de Oroya y de aspectos mineros, pero nunca para transporte. Y este país hoy día tenemos carreteras inapropiadas que no se renuevan, que no se amplían, que no se modernizan, y tenemos muertos todos los días en las calles y en las carreteras, porque el Estado peruano está manchado de corrupción de los últimos 100 años y que no tiene una visión, ¿no?, de solidaridad contra gente que de una u otra forma requiere de una dirección apropiada y conveniente. Esa es, mi querido amigo, un poco la visión que espero algún día compartirla personalmente, con mi total y absoluto agradecimiento, ¿no?, por la generosidad de tiempo que me han permitido este conversatorio. No, sí, hermano Raúl. De todas maneras, vamos a invitarlo nuevamente para estos temas que han quedado pendientes y que obviamente la comunidad demanda, ¿no? De información, de que alguien los ilustre, le haga ver las cosas, ¿no? Como yo le decía, ¿no? Hay cosas que nosotros hemos intuido, pero que nos quedó claro ahora con la información que nos ha dado, ¿no? Y más bien, si hay la posibilidad de, nosotros mandamos toda la información, si hay la posibilidad de compartir el PPT, lo podemos mandar a toda la comunidad, obviamente, que nos ha seguido y todo, para que conozcan y tengan claro lo que usted ha puesto hoy día. Despreocúpate, yo voy a pasártelo con muchísimo gusto y tómalo como una retribución a la generosa acogida que ustedes me han brindado el día de hoy. Espero que algunos compañeros, hermanos de su país no me hayan escuchado. Lo que quiero es un poco, la angustia que me genera a cierta edad ver que este país se desangra día a día, ¿no?, y que todavía estamos en condiciones de poder ayudar a reorientarlo y buscar canales apropiados que han sido dejados de lado por motivos deleznables, ¿no?, hace muchísimos años. Eso es un poco lo que ustedes pueden esperar de mí, mi mayor gratitud, y por supuesto lo voy a canalizar este documento vía con Carlos Cloveto, pues, ¿no es cierto? Vamos a enviárselo, lo voy a enviar el día de mañana con tranquilidad, y mi agradecimiento reiterado. Gracias, don Raúl. Bueno, hemos estado con Raúl Rodríguez, nuestro hermano de la 17 promoción, que nos ha traído una excelente exposición. Y bueno, vamos a tenerlo colgado en las redes, vamos a proporcionarles también el material a través del WhatsApp a todos los que se han conectado y obviamente a nuestra comunidad. Tenemos más de 800 personas en nuestra base de datos y también por correo, 1500. Así que quienes deseen que le enviemos el material, pueden escribirnos también al inbox de Facebook y por correo, por teléfono y se los podemos mandar. Listo. Muchas gracias, don Raúl, nuevamente. Un Y fuerte abrazo, mejor deseos para un 28 tranquilo, en paz, y que pase lo que pase, hay que seguir adelante con disciplina, moralidad y trabajo. así Gracias. es, como aprendimos en nuestras aulas. Muchas Así. gracias. Buenas Gracias. noches a todos. Muchas gracias. Gracias.